Vivimos en una era de versículos famosos, tatuados, viralizados, citados en camisetas, púlpitos y redes sociales. Juan 3:16, Salmo 91, Jeremías 29:11. Todos los conocen, pero ¿y si te dijera que hay un versículo escondido en medio de las Escrituras que, según Charles Spurgeon, tiene un poder espiritual tan profundo que fue capaz de sacudir el infierno, restaurar al quebrantado y reavivar el fuego de la fe en los días más sombríos? Mientras la mayoría persigue promesas de bendiciones y declaraciones positivas, este versículo es casi ignorado. No promete riquezas ni victorias visibles, pero revela el corazón de Dios de una manera tan devastadora que, si se comprende, puede cambiarlo todo en la vida de un cristiano. Charles Spurgeon dijo: este versículo no es un consuelo común, es una espada que corta el alma y la une a Dios. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos hoy en día jamás ha escuchado un sermón sobre él. Hoy vamos a sumergirnos en este versículo oculto y a descubrir por qué es considerado por muchos hombres de Dios el más poderoso de toda la Biblia. Y por qué el infierno trabaja tanto para que nunca lo conozcas de verdad. Si quieres salir de la superficialidad espiritual y tocar el corazón de Dios con profundidad, quédate hasta el final, porque este versículo puede ser la clave que faltaba para reavivar tu fe, tu oración y tu santidad. Vivimos en una generación donde el Evangelio ha sido transformado en anestesia. El púlpito, que antes era una fragua ardiente, donde la palabra era proclamada como una espada afilada de dos filos, se ha convertido en un escenario de confort emocional. En lugar de confrontar, entretiene. En lugar de cortar, alisa. En lugar de llamar al arrepentimiento, consuela el pecado. Y el resultado de esto es visible. Tenemos iglesias llenas y corazones vacíos, ministerios abarrotados y vidas que nunca fueron quebrantadas, predicadores elocuentes, pero sin lágrimas en los ojos. El fuego del arrepentimiento fue cambiado por el brillo de las luces, y la cruz fue sustituida por frases de autoayuda con un trasfondo bíblico. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía decir: el evangelio que no hiere no es el evangelio que salva. Él entendía que el poder de la palabra de Dios reside en su capacidad de quebrantar antes de restaurar, de exponer antes de sanar, de matar el ego antes de generar nueva vida. Pero hoy los versículos que confrontan han sido relegados al olvido. No se vuelven virales, no venden libros, no mantienen a las multitudes entretenidas. Por eso, textos como el que veremos en este video son ignorados, a pesar de ser los que más revelan la santidad, la justicia y el amor verdadero de Dios. Ese evangelio dulce que se predica hoy es como miel puesta sobre heridas profundas. Adormece por un tiempo, pero se pudre por dentro. El verdadero evangelio, el que Cristo y los apóstoles predicaron, era espada, era fuego, era confrontación. Cuando Pedro predicó en Hechos 2, la Biblia dice que los oyentes se compungieron de corazón, es decir, el corazón fue herido, el espíritu lo perforó y entonces nació la fe genuina. Pero cuando se eliminan los textos que confrontan, se elimina el espíritu que convence. Y cuando el espíritu no convence, el hombre sigue muerto, incluso sentado en la banca de la iglesia. Es por eso que el versículo que vamos a revelar en breve ha sido silenciado, porque no deja espacio para que el ego sobreviva. Llama a un lugar al que muchos no quieren ir, el altar de la entrega total. La iglesia moderna se acostumbró a leer la Biblia con un marcador, pero no con lágrimas. Subraya las promesas, pero ignora los mandamientos. Aplaude los milagros, pero se olvida del precio. Por eso, este versículo permanece escondido, porque revela la gloria de Dios de una manera que desnuda al hombre, quema la máscara de la religiosidad y exige santidad como estilo de vida. Cuando Charles Spurgeon hablaba de este texto,
Temblaba no por miedo, sino por reverencia, porque sabía que ese versículo llevaba el peso de la eternidad. No era una promesa de bendiciones terrenales, sino un recordatorio de que estamos ante un Dios que es fuego consumidor y al mismo tiempo refugio eterno. Mientras muchos quieren un Dios de abrazos, este versículo presenta un Dios de autoridad. Mientras predican a un Cristo que acepta todo, Él revela a un Señor que exige todo. No es una invitación a la zona de confort, es una convocatoria a la cruz. Y tal vez sea por eso que nunca has escuchado una predicación sobre Él. Porque este versículo no fue hecho para hacerte sentir bien, fue hecho para hacerte nacer de nuevo. La mayoría de los cristianos quiere ver la gloria de Dios, pero pocos están dispuestos a ir al lugar donde realmente se manifiesta. Porque cuando la gloria de Dios aparece, no exalta al hombre, lo aplasta, no celebra su fuerza, revela su debilidad, no confirma su espiritualidad, expone su impureza. Y es exactamente en este tipo de escenario donde se pronunció el versículo más poderoso de la Biblia. Un versículo que no nació en un escenario ni en medio de alabanzas triunfantes. Nació en un ambiente de desesperación sagrada, donde el profeta se vio ante algo tan glorioso, tan santo, tan incomprensiblemente puro, que todo lo que él creía ser se desvaneció en un instante. Estamos hablando de Isaías, capítulo 6, cuando el profeta tiene una visión del trono de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Isaías era profeta, tenía ministerio, tenía palabra, tenía autoridad, pero hasta ese momento nunca había visto la gloria de Dios en su plenitud. Y cuando la vio, no gritó, no cantó, no saltó, cayó, gimió, se derrumbó, porque eso es lo que la gloria de Dios le hace al hombre que aún tiene sensibilidad espiritual. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Ese es el versículo, el que Charles Spurgeon consideraba el más poderoso, porque no solo revela quién es Dios, revela quiénes somos realmente cuando estamos ante Él. Nota, Isaías no dijo, soy débil ni soy limitado. Dijo, soy muerto. El verbo en hebreo transmite la idea de aniquilación, como si dijera, he sido deshecho, ya no existo. No hay espacio para la actuación, la vanidad o la reputación cuando los ojos humanos contemplan la santidad de Dios. Este versículo es un espejo roto ante el alma del profeta y es por eso que tiene tanto poder. Porque desgarra la ilusión del yo, nos saca de la platea religiosa y nos arroja de rodillas ante el trono. Hace lo que ninguna predicación moderna quiere hacer. Destruye la falsa identidad para que la identidad eterna pueda nacer. Charles Spurgeon predicaba este texto con lágrimas. Decía, ningún hombre está listo para el ministerio, para la fe o para el cielo, hasta que haya muerto a sí mismo ante la santidad de Dios. Y todo comienza con esa declaración de Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Este es el versículo más poderoso de la Biblia, no porque hable de milagros, sino porque inicia el verdadero milagro, el de la quiebra del ego. Porque el hombre solo puede ser usado por Dios después de ser destruido por Él. Destruido en el orgullo, en la vanidad, en la justicia propia, destruido en la carne para vivir en el espíritu. La gloria de Dios no es un espectáculo, es una revelación que rompe las estructuras del corazón. Fue eso lo que Isaías vivió, y fue eso lo que Charles Spurgeon predicaba. Dios no unge a quien no ha sido quebrantado, no envía a quien no ha sido vencido, y no exalta a quien no ha aprendido a morir.
Este es uno de los mayores misterios espirituales que la generación actual rechaza, pero que está impreso en cada línea de la vida de los profetas, de los apóstoles y del propio Cristo. Antes de que Isaías escuchara, «Ve y di a este pueblo», tuvo que declarar, «Ay de mí, que soy muerto». Antes de que Moisés liberara al pueblo, pasó 40 años en el desierto siendo olvidado. Antes de que Pablo escribiera cartas que moldearían la iglesia, estuvo ciego por 3 días sin comer ni beber. Antes de que Pedro predicara a 3.000 almas, lloró amargamente ante su propia cobardía. Antes de que David se convirtiera en rey, fue perseguido, traicionado, humillado y escondido en cuevas. La orden divina es clara. Primero la humillación, luego la autoridad. Primero el altar, luego el envío. Primero la muerte, luego la resurrección. Isaías 6:5 es el momento de la muerte del ego profético. Es cuando deja de ser solo un hombre con palabra y se convierte en un hombre con presencia. La diferencia es abismal. Charles Spurgeon dijo, «Dios nunca usará grandemente a un hombre antes de herirlo profundamente». Esa es la diferencia entre el llamado verdadero y la autopromoción moderna. Hoy muchos quieren micrófonos sin arrepentimiento, quieren púlpitos sin cruz, quieren seguidores sin renuncia, pero el cielo solo reconoce a quien pasó por el fuego del quebrantamiento. Y ese fuego comienza con este versículo, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos». Isaías no culpa al pueblo, comienza por sí mismo. No se justifica, se entrega, no esconde la impureza, la expone. Y esa es la puerta estrecha que pocos quieren pasar, pero todos necesitan atravesar si quieren ser usados por Dios. La generación que huye del dolor también huye de la unción, porque la unción es el resultado de ser aplastado. Como el aceite que solo sale de la aceituna cuando se la prensa, como el vino que solo fluye de la uva cuando se la pisa. ¿Quieres ser lleno de Dios? Prepárate para estar vacío de ti mismo. ¿Quieres ser enviado por Dios? Prepárate para ser derribado por Él. Isaías lo fue, Pedro lo fue, Pablo lo fue. Y si quieres vivir algo que va más allá de lo religioso, de lo tibio y de lo cómodo, tú también necesitas serlo. Isaías había sido deshecho. El orgullo profético se había derretido. El sentido de justicia propia se había desmoronado. Su boca, antes santa a los ojos humanos, ahora se reconocía inmunda ante la santidad absoluta de Dios. Pero es justamente ahí, en ese lugar de rendición total, donde el cielo se mueve con poder. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Isaías 6:6. ¿Qué fue lo que tocó a Isaías? ¿Una palabra de aliento, un elogio divino, una promesa de restauración? No, un carbón encendido. El altar de Dios liberó fuego. Un serafín cuya función es adorar y proclamar la santidad del Señor, descendió con urgencia, con una misión clara: tocar los labios inmundos del profeta con algo que arde, que quema, que purifica. La confesión de Isaías abrió espacio para el fuego del cielo, no un fuego emocional, sino un fuego santo, quirúrgico, abrasador, que consume todo lo que es impuro para dejar solo lo que es eterno. Muchos quieren la presencia de Dios, pero rechazan el altar. Quieren la gloria, pero sin el fuego. Quieren ser tocados, pero no quemados. Pero no existe unción sin purificación, no existe envío sin carbón. Charles Spurgeon decía, el carbón encendido del altar no es un premio, es un tratamiento. Y solo los que claman, ¡ay de mí!, están listos para recibirlo. Y fíjate, el carbón tocó precisamente la parte que Isaías reconoció como inmunda, los labios. Esto es un principio espiritual.
Dios toca donde tú entregas. Él purifica lo que tú confiesas. Él transforma aquello que tú pones en el altar. Isaías no ofreció alabanzas ni títulos. Ofreció su bancarrota y eso fue lo que conmovió al cielo. El serafín no vino por la elocuencia del profeta, vino por el arrepentimiento. Porque el corazón quebrantado sigue siendo el altar más atractivo para Dios. El carbón no mató a Isaías, no lo destruyó, lo preparó, selló sus labios, purificó su misión, quemó las impurezas invisibles del alma. Después del toque, el profeta no era solo un hombre con palabras, era un mensajero con fuego, y tal vez sea eso lo que falta en nuestros días. Predicadores con carbón en los labios, intercesores con altar en las rodillas, cristianos con marcas del fuego y no solo del micrófono. Este versículo poderoso, cuando se revela en su contexto completo, muestra que la verdadera experiencia con Dios siempre implica un dolor redentor. La presencia que consuela también consume. La gloria que llena también expone. El toque que transforma también quema. Y es este fuego el que separa lo religioso de lo consagrado, el artista del profeta, el seguidor del discípulo. Solo después del «ay de mí» es que Isaías oye la voz de Dios y eso revela un principio espiritual profundo. La revelación no viene para los altivos, sino para los rendidos. Hay una secuencia en el cielo que no se puede romper. Confesión, purificación y solo entonces dirección. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Antes Isaías veía pero no oía, contemplaba pero no discernía. Solo cuando su alma fue despojada de la justicia propia, cuando sus labios fueron tocados por el carbón encendido, la voz de Dios se volvió audible. ¿Cuántos hoy piden dirección divina, pero se niegan a ser quebrantados? Quieren oír el llamado sin pasar por el altar. Desean el envío, pero aún viven con los labios inmundos y el corazón lleno de sí mismos. Pero el patrón bíblico es inmutable. Dios revela su voz a los que se vacían totalmente ante Él. Charles Spurgeon decía, Dios no revela su voluntad a los que desean la gloria propia, sino a los que se hicieron polvo ante su santidad. Nota que la pregunta divina no es directa para Isaías. Dios no dice, Isaías ve, lanza una convocatoria abierta al cielo. ¿A quién enviaré? Es como si el cielo probara quién estaba escuchando con los oídos del quebrantamiento. Y entonces Isaías responde con una de las frases más emblemáticas de toda la Escritura. Heme aquí, envíame a mí. Ya no hay duda. No hay más excusas, no hay más justificación. El hombre que decía, ay de mí, ahora dice, envíame a mí. El mismo labio que antes confesaba inmundicia, ahora proclama disposición. El mismo corazón que temblaba ante la gloria, ahora arde con coraje. Esta es la transformación que solo la santidad puede generar. Es el tipo de respuesta que nace cuando el alma es puesta bajo el peso de la presencia divina. Cuando el ego muere y la misión se vuelve más grande que la comodidad. Hoy muchos dicen, heme aquí, pero sin haber pasado por el carbón. Hablan de Dios sin haber sido tocados por Dios. Ministran en nombre de un trono que nunca contemplaron. Pero el verdadero llamado nace en el lugar de la ruina. Es en el altar de Isaías y no en el escenario de Usías, donde se forman los enviados de Dios. Este es el poder del versículo oculto. Abre camino a un corazón que oye al cielo. Nos muestra que Dios todavía llama, pero solo los muertos para el mundo pueden oír. Este es el versículo que el infierno teme, porque revela que la fuerza de un hombre no está en su don, sino en su rendición. Y es por eso que Charles Spurgeon decía que este era el más poderoso, porque es el punto de partida de todo renacimiento verdadero. La gloria de Dios destruyó a Isaías para reconstruirlo como un vaso limpio, y es eso lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros. Pero
¿Será que aún tenemos el coraje de decir, ay de mí? ¿Será que todavía hay espacio en medio del griterío de los cultos modernos para oír la pregunta que resuena desde el trono? ¿A quién enviaré? La respuesta del cielo todavía espera por labios que fueron purificados, por corazones que fueron vencidos, por hombres y mujeres que llegaron al final de sí mismos. Esta es la fuente del llamado verdadero. Este es el fuego que precede a la voz. Este es el camino estrecho que conduce a la autoridad espiritual. Y todo comienza con un único versículo que pocos tienen el coraje de predicar. Si hay un versículo que el infierno odia, es este, no por las palabras en sí, sino por el efecto espiritual que provoca cuando entra en el corazón de alguien con hambre de Dios. Este versículo, ay de mí que soy muerto, es un terremoto en el alma adormecida. Hace que el creyente religioso se vea a sí mismo. Derriba al ministro arrogante del púlpito. Hace que el pecador deje de justificar su rebeldía. Arranca la máscara de la fe superficial y por eso los demonios intentan silenciar este mensaje. No temen a los versículos decorados. Temen a los versículos encarnados, no tiemblan ante las palabras bonitas, tiemblan ante un alma que fue aplastada por la gloria de Dios y reconstruida por el fuego del altar. Hoy la iglesia moderna habla mucho de bendiciones, pero poco de quebrantamiento. Habla de identidad, pero evita el arrepentimiento. Canta sobre el trono de Dios, pero silencia el versículo que Isaías declaró cuando lo vio. El infierno hizo un pacto con muchos púlpitos. Habla de todo, menos de rendición. Canta, salta, declara, proclama, pero no digas, ¡ay de mí! Porque ese grito hiere el orgullo, desgarra el alma y trae al Espíritu Santo de vuelta al centro. Charles Spurgeon decía, el alma que dice, ¡ay de mí!, expulsa al de la mente y atrae la presencia del Altísimo. Y es por eso que este versículo está desapareciendo de las predicaciones, porque no entretiene, sacude, no seduce, santifica. No aumenta los aplausos, aumenta las lágrimas. Hay una guerra invisible que se libra en el mundo espiritual para impedir que la iglesia vuelva al altar. Y este versículo es la clave. Cuando se proclama con verdad, el Espíritu convence, los corazones se doblegan, el cielo desciende y el infierno no puede soportarlo. Lo que muchos no se dan cuenta es que el «ay de mí» de Isaías es lo opuesto al «soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad» de la Odisea. Uno expresa quebrantamiento, el otro soberbia. Uno atrae el fuego del cielo, el otro el vómito de Cristo. Por eso este versículo no puede ser olvidado. Es la línea que separa a los convertidos de los convencidos, a los profetas verdaderos de los predicadores vanidosos, a los enviados del cielo, de los influenciadores de la religión. Satanás no teme a las iglesias grandes, teme a las iglesias quebrantadas, no teme a las multitudes, teme a las lágrimas genuinas en el altar. No teme a las canciones repetidas, teme al fuego del carbón encendido tocando labios que confiesan su miseria. Isaías 6:5 es un recordatorio de que el cielo no se mueve por la actuación, sino por la verdad interior, y el infierno lo sabe. Una iglesia que vuelve a este versículo es una iglesia que se vuelve peligrosa, porque donde hay quebrantamiento hay presencia, donde hay confesión hay fuego, donde hay rendición hay voz del cielo. Este es el versículo que los demonios intentan borrar. Pero es también el versículo que Dios quiere reavivar en nuestra generación. Hay algo que necesita regresar urgentemente a la iglesia de nuestros días, la espada en la boca de los santos, no la espada del orgullo religioso, no la hoja de la acusación, sino la espada del Espíritu afilada por el arrepentimiento, empuñada por la humildad y forjada en el fuego de la presencia de Dios. Ese es el poder oculto. En el versículo de Isaías 6:5, cuando Isaías confiesa, «ay de mí»,
no solo está reconociendo su condición, está pasando por la fragua donde Dios forja a sus portavoces. Está entregando su propia boca para que sea sellada con el carbón encendido, ya no para hablar palabras humanas, sino para llevar la palabra viva. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesús tiene una espada afilada que sale de su boca. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está hoy esa espada? ¿Dónde está la boca llena de fuego, pura, rendida, separada? ¿Dónde están los labios quemados por el altar que no temen a los hombres porque ya han visto la gloria de Dios? La espada de la palabra necesita volver a cortar, no para matar, sino para sanar, no para humillar, sino para purificar. Debe volver a los púlpitos, a los hogares, a las rodillas en oración, a las alabanzas, a las predicaciones, a los discipulados. Charles Spurgeon lo sabía. Por eso valoraba este versículo más que cualquier otro, porque entendía que el verdadero ministerio comienza cuando la carne es herida y el espíritu es encendido. Pero hoy lo que se ve son muchas bocas hablando de Dios sin haber sido tocadas por Él. Predicaciones sin quebrantamiento, alabanzas sin temor, ministerios sin renuncia, líderes sin altar. Por eso la iglesia necesita volver a este versículo. No es bonito, no es fácil, pero es verdadero. Y donde hay verdad, el espíritu se mueve. Donde hay confesión, hay transformación. Donde hay reverencia, hay gloria. Isaías solo pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Porque primero dijo, ¡ay de mí! La boca solo se volvió profética después de ser purificada. La voz solo fue oída en el cielo después de que el ego cayó por tierra. Este es el camino, no hay otro, no hay atajos para el cielo, no hay gloria sin cruz, no hay envío sin carbón. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a este camino estrecho. Gente que no quiere solo usar la Biblia, sino ser atravesada por ella, que no busca fama, sino presencia, que no teme ser quebrantado si eso es necesario para que la espada regrese a la boca de la iglesia. Porque el mundo no será transformado por creyentes fuertes, sino por creyentes quebrantados. Y tal vez Dios te esté llamando ahora mismo. Tal vez Él esté esperando oír de tu boca el mismo clamor que hizo que el cielo se moviera en Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Si esa es tu verdad, entonces prepárate, porque el carbón aún está encendido, el altar todavía está lleno de fuego, y la voz aún está diciendo, ¿a quién enviaré? Si este mensaje te ha hablado, si este versículo ha tocado lugares que ni las palabras humanas pueden alcanzar, entonces no te quedes en silencio ahora. Deja un comentario abajo escribiendo, Señor, toca mis labios con tu carbón encendido. Levantemos juntos un altar de confesión y clamor en los comentarios. Comparte este video con alguien que está siendo llamado, pero aún no ha pasado por el carbón. Quizás esta palabra sea el fuego que faltaba para reavivar el propósito. Mira también nuestros otros videos donde revelamos las verdades olvidadas de la palabra y confrontamos el engaño sutil de la religión moderna. Suscríbete ahora a la Escuela del Príncipe y activa la campana para seguir recibiendo palabras que queman, edifican y despiertan. Aquí no predicamos para agradar, predicamos para despertar, porque la espada necesita volver a la boca de la iglesia. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios todavía tiene algo que decirte.